vamos a realizar unas sumatorias utilizando las propiedades y características que tienen estas. Para ello, las vamos a ver en esta tablita, donde dice la primera suma básica, que si tenemos la sumatoria de 1 hasta n, que cumple la condición y, entonces sería sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el elemento n. Dicen que esto se puede realizar más fácil si nosotros utilizamos la expresión algebraica n por n más 1 entre 2, ya que como lo habíamos visto en algún ejemplo anterior, se suma el primer elemento con el último, el segundo con el penúltimo y van formando paquetes de la misma cantidad, y todo esto se divide entre 2 porque es el número de paquetes que se pueden formar. También dentro de otra suma básica tenemos que la suma de i al cuadrado, cuando el elemento inferior es 1 y el elemento superior es n, se puede establecer con la expresión n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, y con eso obtendremos toda esa suma de una manera compacta y más rápida. Es importante utilizar las propiedades, ya que en ocasiones n va a ser un número muy grande y entonces nos llevaría mucho trabajo desarrollar toda la serie como lo habíamos hecho anteriormente. En la número 3 nos indica que la sumatoria de i igual a 1 hasta n, que cumple con la condición i al cubo, es decir, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta n al cubo, se puede expresar como n cuadrada por n más 1 al cuadrado entre 4. Y finalmente la número 4 nos indica que si i es igual a 1 hasta n, entonces sería 1 a la cuarta más 2 a la cuarta más 3 a la cuarta hasta n a la cuarta se puede expresar mediante el producto de n por n más 1 por 6n cúbica más 9n cuadrada más 1 más n menos 1, todo esto dividido entre 30. También nos indican las propiedades. La propiedad número 1 nos dice que si tenemos una constante y hacemos la sumatoria de i igual a 1 hasta n, entonces solamente tendremos que multiplicar la constante por el valor de n. Observamos en el ejemplo del lado derecho que tenemos la sumatoria de i igual a 1 hasta 3, cuando tiene que cumplir con la condición 8. Entonces es 8 una vez, 2 veces, 3 veces, y esto se podría sintetizar como el producto de 8 por 3 igual a 24. En la propiedad número 2 nos dice que si una constante multiplica una función con respecto a i, esta constante se puede sacar de la sumatoria, se realiza la sumatoria y lo que nos dé como resultado se multiplica por esa constante. Observamos en el ejemplo, en la sumatoria de i igual a 1 hasta n, que cumpla con la condición 5i cúbica, es igual al 5 en la parte de afuera por la sumatoria de i cúbica. Entonces hacemos la sumatoria, lo que nos dé como resultado lo podemos multiplicar por 5. En la propiedad número 3 nos dice que si tenemos una sumatoria y de varios elementos, entonces esta se puede separar como sumatoria independiente de cada uno de los elementos. Observamos en el ejemplo del lado derecho que tenemos la sumatoria de i igual a 1 hasta n para todos los elementos que cumplan con la condición 2i cúbica más 3i cuadrada menos 4i. Esto quiere decir que va a ser igual a la sumatoria de 2i cúbica más la sumatoria de 3i cuadrada menos la sumatoria de 4i, es decir, que la vamos a hacer por partes. Bien, ahora utilizando estas propiedades vamos a realizar algunas sumas. Vamos a empezar con esta. Dice que hagamos la sumatoria de 1 hasta 88 que cumple con las condiciones de i. Así que deberíamos sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así sucesivamente hasta el 88. O bien podemos aplicar una suma básica. La suma básica nos dice que se pone n, que en este caso vale 88,
por n más 1 por 88 más 1 entre 2. Quiere decir que nos va a quedar 88 por 89 entre 2. Podríamos multiplicar 88 por 89 o bien primero dividir entre 2 y entonces nos da 44 por 89 y finalmente hacemos la operación de 44 por 89 para obtener un resultado de 3916. Si nosotros verificamos y quisiéramos hacer la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta 88, veríamos y podríamos verificar que es igual a 3916. Sin embargo, esto no es necesario. Únicamente aplicando las sumas básicas y las propiedades podemos llegar a estos resultados de una forma más sencilla. Bien, vamos con la que sigue. Tenemos la sumatoria para los elementos de i igual a 1 hasta 45 que cumplan con la condición 6i. Entonces tenemos que en una de las propiedades nos decía que podemos sacar el valor de la constante y realizar la sumatoria únicamente, en este caso sería para los elementos i, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el 45, lo que me dé como resultado lo puedo multiplicar por el 6 que se quedó afuera. Ahora, recordemos que podemos utilizar las propiedades y las sumas básicas. En este caso la suma básica nuevamente vuelve a ser n, que sería 45, por 45 más 1 entre 2. Tengo aquí al 6 que es la constante, lo estoy dejando independiente. 45 por 46 entre 2. Nuevamente mi constante. Ahora puedo dividir de este lado, así que queda 45 por 23. Y finalmente, bueno, puedo hacer el producto de todos los elementos. 45 por 23 y por la constante que es 6 nos da como resultado 6210. Y con esto terminé mi sumatoria. Vamos a la siguiente. Tenemos la sumatoria de i igual a 1 hasta 18 para todos los elementos que cumplan con la condición 2i cúbica. Bien, vamos a revisarla. Tenemos entonces que podemos inicialmente sacar el 2 de i igual a 1 hasta 18 para los elementos que cumplan con la condición i cúbica. Pero además también podemos utilizar una suma básica para i cúbica. 2 por, bueno, la suma básica nos indica que es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado y esto sobre 4. Entonces, n que es 18 al cuadrado por 18 más 1 al cuadrado y esto sobre 4. Este 2 que está en la parte de afuera es la constante. Bien, coloco nuevamente la constante y ahora sería entonces 18 al cuadrado por 19 al cuadrado entre 4. Esto es igual, 18 al cuadrado son 324 por 19 al cuadrado, que son 361 entre 4. Podríamos aquí hacer una reducción, dividir 324 entre 4 y nos queda como 81. Entonces el 2 de la constante, 81 de la división y 361. Y finalmente multiplicar 81 por 361 por la constante 2 nos da como resultado 58.480.
82. Bien, entonces, repito, observamos que es importante utilizar las propiedades porque nos van a ayudar a obtener el resultado de una manera más rápida y sencilla. Siguiente ejercicio. Tenemos la sumatoria de y igual a 1 hasta 25 para 3 quintos de y cuadrada. Puedo dejar 3 quintos en la parte de afuera de la sumatoria de y igual a 1 hasta 25 ya solamente para y cuadrada. Entonces esto es igual 3 quintos, que es la parte constante, y cuadrada, que es igual a n, que sería 25, por n más 1, que sería 26, por 2n más 1. 2 por 25, 50, más 1, 51. Y esto entre 6. Es importante que tengan a la mano su tablita de sumas básicas y propiedades para que las puedan ir aplicando. Bien, en este caso yo puedo multiplicar todos los elementos y posteriormente divido entre 6. Bien, o multiplico todos los numeradores. En este caso, bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. Quedaría 25, lo puedo expresar como 5 por 5, 26 como 13 por 2 y 51 como 17 por 3. Y el 6 lo puedo expresar como 2 por 3. ¿Para qué lo hice así? Para poder eliminar algunos elementos sin necesidad de realizar la multiplicación de todos. Bien, entonces me queda en la parte de abajo, ya eliminé al denominador y ya solamente me queda la multiplicación del 3 numerador de la constante por un 5, por 13, por 17, igual a 3315. Bien, un ejemplo más. Aquí vamos a aplicar la propiedad número 3, que nos dice que la sumatoria de dos elementos puede expresarse como la sumatoria de los elementos de manera independiente. Es decir, la sumatoria de y igual a 1 hasta 18 para 6 y cuadrada, más la sumatoria de y igual a 1 hasta 18 para 5y. Y esto hacerlo de manera independiente. Coloco el 6 por la parte de afuera, de y igual a 1 hasta 18 para y cuadrada. 6 para y cuadrada sería n, que es 18, por 18 más 1, que sería 19, por 2n más 1, 2 por 18, 36, más 1, 37. Todo esto dividido entre 6. Aquí puedo eliminar directamente el 6 que está dividiendo con el 6 constante que multiplica. Y entonces ya nada más colocar el producto de 18 por 19 por 37. Igual a 12.654. Bien, ahí está. Pero me falta todavía la parte de la sumatoria cuando y es igual a 1. Así que la vamos a realizar. Dejamos al 5 en la parte de afuera, utilizando las propiedades de y igual a 1 hasta 18. Ahora solamente para y. Y sabemos que y se calcula con n, que sería 18, por n más 1, que sería 19, entre 2. Puedo hacer la división y entonces queda 5, que es la parte constante, por 9 por 19. Y entonces 5 por 9 por 19 nos da como resultado 855. De tal manera que el resultado final para este ejercicio es la suma de los dos resultados, es decir, de 12.654 más 855.
igual a 13.509 como resultado final de esta sumatoria. Bien, espero que este video sirva para realizar sus actividades. Cualquier duda, estoy a sus órdenes a través de WhatsApp.